Hola, queridos amigos, hermanos, ¿cómo estamos? Espero que nos encontremos bien. Seguimos con la serie que llevamos ya tiempo trabajando, titulada La deidad en la Biblia. Es un tema muy amplio, es un tema además tan beneficioso de ser estudiado, así que si todo esto, toda esta serie nos motiva a estudiarlo, evidentemente verlo todo puede ser complicado porque son bastantes horas. Pero si esto motiva para que haya un estudio personal, que dediquemos horas de lectura a la Biblia y otros libros sobre teología, fáciles de comprender, pues yo creo que ya habrá un gran beneficio y éxito en esta serie, ¿no? Así que bueno, os doy la bienvenida aquí al canal de la Iglesia Adventista en Santander. Y hoy el título, continuando con el tema, es El Espíritu Santo. Llegamos ya a este tema que quería tocar con muchas ganas. Como siempre, voy a compartir aquí el PowerPoint para que me podáis seguir y nos adentramos en este décimo tema, ¿no? Décima parte de la serie La deidad en la Biblia. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Como siempre, os animo a leer, a estudiar por vuestra cuenta. En la descripción del vídeo hay una carpeta, un Google Drive en la que podéis encontrar muchísimo, muchísimo material sobre el tema de Dios en el contexto de la iglesia adventista, ¿no? Como lo entendemos desde la Biblia. Y en concreto hay mucho material sobre el Espíritu Santo. Ahí eh, lo podemos ver aquí en una de las carpetas que hay en el Google Drive, pues ahí podéis ver que hay una carpeta específicamente con artículos y temas sobre el Espíritu Santo, aunque en todas partes se toca esto. Así que bueno, os animo a leer también por vuestra cuenta y además creo que es súper beneficioso para la vida cristiana el saber cuál es el beneficio de tener el Espíritu Santo, ¿no? De conocerlo y de por qué es importante para nosotros. Cuando uno estudia este tema puede tocar muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Yo, dentro de lo que es la serie, creo que voy a dedicar solo este vídeo. Hay muchas más cosas que se puedan hablar. Incluso no voy a hablar mucho del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque bueno, yo creo que si uno ve los vídeos anteriores y hemos demostrado que en la Biblia la divinidad o la deidad es plural y aquí en el Nuevo Testamento nos encontramos con que el Espíritu Santo es una persona diferente del Padre o del Hijo y además una persona divina, pues creo que ahí respondemos a la gran cuestión, ¿no? Pero bueno, Cristo revela la persona divina del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la mejor comprensión que tenemos sobre quién es el Espíritu Santo viene en la obra y el trabajo de Cristo. Cristo no solo nos presentó a su Padre, no, la mejor revelación del Padre es el Hijo, es Cristo, sino que también presentó a la Iglesia la persona divina del Espíritu Santo y además empezó a hablar bastante de este tema, si lo vemos sobre todo en el libro de Juan, ah, cuando se acercó el tiempo de su muerte y de su partida de este mundo, ¿no? Jesús ah, se marcha, después de resucitar, se marcha de este mundo. Él está, si podemos, entre comillas, decir físicamente, está en el santuario celestial, haciendo una obra importantísima dentro del gran plan de la salvación. Y pues en este mundo, aquí con nosotros, no nos quedamos solos, ¿no? Esa es la promesa de Jesús. ¿Quién se queda con nosotros? Por eso, con la presentación que hizo Jesús del Espíritu Santo a sus discípulos, la revelación cristológica de la realidad del Dios Trino alcanzó su clímax en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí pues, es evidente que el Espíritu Santo, según el relato bíblico, es una persona divina. Así que esto evidentemente lo podemos ver de la manera más clara según lo que Jesús reveló a sus discípulos. Entonces no es una idea que se base en ninguna tradición pagana o ni siquiera ninguna tradición cristiana, sino está ahí en la misma base
de los evangelios, del libro de Hechos y todo el resto de epístolas y cartas del Nuevo Testamento. Que el Espíritu Santo forma parte esencial de de todo el funcionamiento de la Iglesia cuando Cristo se marcha, ¿no? Después de Pentecostés, bueno, desde Pentecostés en adelante. Entonces, nosotros creemos en la persona del Espíritu Santo. Aun cuando la idea de que Dios es Espíritu está claramente atestiguada en la Biblia, ¿no? Juan 1:2, Génesis 1:2, Génesis 6:3, Juan 4:24. ¿Qué significa que Dios es Espíritu? Bueno, sabéis que en algunas partes de la Biblia, sobre todo Pablo trabaja mucho con esas dos vertientes, ¿no? Además, son dos cosas que se oponen, que es el espíritu y la carne. Entonces, ¿qué significa que Dios es espíritu? Bueno, que es lo opuesto a la carne. Ahora, yo no creo que podemos definir en concreto qué es espíritu, ¿no? Porque ahí podemos entrar en la metafísica, ¿no? Que pues es personas que están en otras no me sale, en otras dimensiones, disculpad que no me salía, ¿no? Pero no, o sea, aquello que es espíritu es que no es carne, que no es físico, no es humano. No, cuando decimos que Dios es espíritu no, no hay una definición clara de, entonces, ¿qué es espíritu? Yo creo que espíritu es aquello que es opuesto a la carne, ¿no? Según la Biblia. Además, el concepto de que la pluralidad de Dios involucra no solo las personas del Hijo y el Padre, sino también una tercera persona, el Espíritu Santo se origina con Jesucristo mismo. Es decir, Dios es espíritu, eso lo podemos decir en líneas generales. ¿Y qué es espíritu en sí, si queremos definirlo? Bueno, los griegos, los judíos, lo que hacían era definir espíritu según la idea griega de espíritu, o de ahí que pues, a los judíos creían en los espíritus estos que vagaban, ¿no? Almas, ¿no? Seres sin un cuerpo físico. ah, bueno, yo creo que en sí lo que es el espíritu es un misterio, o qué es el espíritu o un espíritu, según lo que dice la Biblia, pero sin embargo es algo que es opuesto a la carne y a lo creado, aquí, a lo físico. Entonces, decir, no, espíritu es tal o querer definirlo exactamente, yo creo que no viene de la Biblia, sino es añadir a la Biblia. Por eso, la revelación acerca de la existencia y el papel salvífico específico de una persona, de una tercera persona de Dios, único, lo produjo Cristo cuando trató de preparar a sus discípulos para su partida de la tierra, ¿no? La persona del Espíritu Santo es mejor conocida a través del testimonio de Jesús. Por eso, el Espíritu Santo, en primer lugar, es la promesa de Cristo, ¿no? Según Juan, Cristo lo insinuó en cuanto a la persona y la venida histórica del Espíritu Santo poco antes de su muerte, ¿no? Ahí dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y luego aclara Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Unas pocas horas antes de su crucifixión, Cristo anunció más claramente la venida del Espíritu Santo al prometer: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este es un tema que a mí me encanta, incluso lo he predicado, que Jesús, horas antes de su muerte, él estaba preocupado para que entiendan los discípulos que no se van a quedar solos, que él se marcha, pero se queda otra persona divina que va a hacer la obra de Cristo. Va a hacer las mismas funciones que Jesús hacía de, bueno, pues de animar, de consolar, de enseñar, de muchas cosas podemos decir, ¿no? Eso es lo que Jesús le preocupa ahí en ese contexto. Después de su resurrección, Jesús nuevamente llamó la atención de los discípulos a la venida del Espíritu Santo, ¿no? Qué importante era que va a venir el Espíritu Santo. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero esa venida del Espíritu Santo es que viene la presencia de Dios el Padre o viene la presencia de Dios el Cristo, pero no sé, o sea, esa idea, pues alguien que no cree en que, ¿no? Que rechaza de primera mano
o sea, que no quiere aceptar que el Espíritu Santo sea una persona, pues bueno, puede funcionar, pero no es consecuente con la Biblia, ¿no? Puede ser lógico, oye, pues es la presencia del Padre o es la presencia de Cristo, pero no es eso lo que el texto está diciendo, ¿no? Porque fácilmente podían haber dicho, eh, se- pero el texto va en otro sentido, ¿no? O sea, literalmente habla de que es una persona. Entonces eso lo vamos a ver ahora en breve. ¿Por qué la existencia del Espíritu Santo como persona divina fue revelada por Jesús justo antes de su partida? Debido, ¿no?, al desarrollo histórico y a la naturaleza del plan de la salvación, el Espíritu Santo debía ser revelado como una persona divina y explicarles cómo continuaría la obra redentora de Cristo simultáneamente en la tierra y en el santuario celestial después de su ascensión, ¿no? Porque el Espíritu Santo continúa con la labor de Cristo, pero Cristo, entre comillas, físicamente lo ubicamos en el santuario celestial, ¿no?, a la diestra del Padre. Entonces, hay varias revelaciones del Nuevo Testamento que Cristo va para allá, que Cristo está ahí, ¿no? Se le ubica ahí. Entonces, decir, no, está ahí, pero su presencia está aquí. eh, no tiene, no, o sea, uno lo puede creer y lo puede decir, pero es romper el sentido claro y sencillo de la Biblia, ¿no? Nosotros, los adventistas, tenemos un modelo de estudio de la Biblia, bueno, más que un modelo, una, se llama el método histórico gramatical, ¿no? Que al final entendemos que la gramática es importante, ¿no? El contexto, las palabras, cómo se ordenan, quieren transmitir un mensaje y ese mensaje eh, es claro o se tiene que entender tal como se encuentra, pues, en la Biblia. Entonces, si uno dice, bueno, eso pone ahí, pero y le cambia el significado, pues está haciendo de la Biblia que todo tiene un sentido alegórico, un sentido místico, ¿no? Y al final la Biblia puede decir cualquier cosa. Pero Cristo claramente dijo, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ah, ¿no? Porque vais a ser investidos del poder de lo alto, ¿no? En Hechos 1:4, como podemos ahí la promesa de Cristo, y estando juntos, leemos en Hechos 1:4, eh, Jesús les dice, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y en el versículo 8 de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder, ¿no? Ese poder es dynamis en griego, esa raíz pues, se usa también ¿no? Algo dinámico, vais a recibir esa capacidad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo me haya marchado y con vosotros llegue el otro consolador, otro ser divino, ahí vais a tener esa capacidad que es como si yo estuviera con vosotros, ¿no? Por eso dice que no nos ha dejado solos. Y eso nos va a capacitar a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque no estamos solos, sino el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Entonces aquí, por lo que el Espíritu Santo se revela como una tercera persona de la Trinidad, no es porque Cristo quiere revelar la naturaleza del Espíritu Santo, no se nos revela cuál es la naturaleza, sino lo que el propósito es cómo, cómo el Espíritu Santo ayuda a los humanos, ¿no?, a desarrollar la obra de la salvación, ¿no? Cómo Dios no nos abandona, sino continúa presencialmente aquí con nosotros en este mundo. Por eso, si vemos claramente que el Nuevo Testamento defiende la divinidad del Espíritu Santo, entonces es obvio que es otra persona divina de la cual estamos hablando, ¿no? En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es un texto muy importante, ¿no? En el que nos dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿no? No sé si hemos visto los vídeos anteriores, pero cuando el Nuevo Testamento habla
de Dios normalmente se refiere al Padre, aunque sí que en algún momento también llama a Jesús Dios, porque es Dios, pero cuando no habla, cuando lo dice en este contexto, normalmente es en referencia al Padre. Entonces, lo que quiere decir este texto es que somos templo del Espíritu Santo porque dentro de nosotros mora este ser divino, esta persona divina, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, es decir, Dios el Padre lo envía, ¿no? Si tomamos seriamente el texto y lo leemos según lo que nos quiere decir, ¿no? La información que el apóstol Pablo nos quiere transmitir es que Dios el Padre nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. Por eso Pablo parece usar las palabras Dios y Espíritu Santo indistintamente, realmente también como sinónimos, ¿no? Otros autores bíblicos testifican de la divinidad del Espíritu Santo de varias maneras. Una manera de describir al Espíritu Santo como poseyendo características divinas, tales como santo, en Lucas 1,49, ¿no? Ese que sea santo significa que tiene una característica divina. Ahora, de nuevo, no algo que tiene característica divina necesariamente eh, debe ser una persona. Luego dice el Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6:11, y el Espíritu de Jesús, ¿no? Pues también en referencia a su divinidad. En el relato de Pedro acerca del engaño de Ananías y Safira, es claro que él entendió que el Espíritu Santo era una persona divina. Si no, no tendría lógica, ¿no? El texto fue escrito con una gramática, la griega en este caso, bastante estructurada, ¿no? Tiene una lógica que si tú la lees, la entiendes y esa lógica del texto, pues se nos transmite, ¿no? Y por eso Pedro dice, pues, habéis mentido al Espíritu Santo. Ahora, ¿se puede mentir a un objeto o a una energía, a un poder, lo que sea, algo inanimado? Bueno, pues hoy en día igual puedes decir, he mentido a un ordenador o he engañado, pero simplemente entendemos a lo que nos referimos. Pero en ese contexto, cuando se dice que mintieron al Espíritu Santo, la conclusión obvia, según el texto, ¿no? Sin querer forzar nada externo, es que pues, se miente al Espíritu Santo porque es una persona divina, ya que solamente, pues eso, se puede mentir a una persona. El mismo relato revela que Pedro también entendió que el Espíritu Santo era Dios. Él pensaba que al mentir a la iglesia, Ananías y Zafira habían mentido a Dios, ¿no? Por eso, otros pasajes bíblicos afirman la divinidad del Espíritu Santo al conferirle características divinas adicionales. Por ejemplo, algunas de las características del Espíritu Santo son omnisciencia, omnipresencia, verdad, santidad, vida, ¿no? En el espíritu de vida, sabiduría, poder y eternidad, ¿no? Porque en Hebreos 9:14 se le llama el espíritu eterno, que, po- que si fuera del eterno, porque el eterno es una manera de llamar, de referirse a Dios, pero cuando hablamos del espíritu eterno, no es el espíritu del eterno, sino el espíritu eterno, es decir, una característica que tiene el Espíritu Santo por ser una persona divina. En forma adicional, el Nuevo Testamento demuestra la divinidad del Espíritu Santo al presentarlo realizando acciones divinas específicas, ¿no? Tales como la creación, que aparece pues, en Génesis 1:2, Job 33, Salmos 104, hablando a los padres por los profetas, ¿no? El Espíritu Santo habló a nuestros padres por mediante los profetas, eso lo podemos ver en Hechos 28. Además, el Espíritu Santo da la inspiración de las escrituras, ilumina, regenera y santifica, ¿no? O sea, todos estos elementos solo pueden ser llevadas a cabo por una persona divina, pero aquí no hace referencia ni a Jesús ni al Padre. Entonces, es obvio que estamos hablando de una persona y además es divina, ¿no? Pero hay más pruebas de la personalidad del Espíritu Santo. A través de la historia, muchos han entendido que el Espíritu Santo es una energía y un poder divino que pertenece realmente a la persona del Padre, ¿no? Sabéis que esto
se ha dicho en multitud de ocasiones. Incluso yo creo que más adelante vamos a hacer un vídeo sobre todas las herejías o tipos de herejías que ha habido históricamente en cuanto a la deidad, ¿no? Pues ahí está el famoso arrianismo, creían que Cristo es un ser creado, el Hijo es un ser creado y pues muchos más, ¿no? Modalismo, luego, bueno, hay multitud. Pero bueno, ¿es el Espíritu Santo una persona como son el Hijo y son el Padre o es una energía divina? Porque históricamente ha habido gente que ha despojado al Espíritu Santo tanto de la individualidad como de la personalidad. Esta interpretación parece tener apoyo en algunos pasajes bíblicos, ¿no? Porque si aislamos algún texto bíblico, pues uno puede decir, oye, el Espíritu Santo hace lo que se le dice o al menos no tiene una individualidad. Y si también aislamos algunos textos, parecería pues, que el Espíritu Santo es solo una energía, un poder, ¿no? Que no tiene una personalidad clara. Pero bueno, el Padre y el Hijo invocan realidades personales. El nombre espíritu no necesariamente evoca una entidad personal, por eso hay gente a veces que se ha podido haber hecho un lío o dice, bueno, el espíritu en algunos textos pareciera que no es una persona y por lo tanto pues debe ser una energía. Lo que pasa es que cuando uno estudia un tema, esto lo llevamos repitiendo casi desde el primer vídeo, hay que ver no lo que dice un texto suelto, otro texto suelto, sino cuál es la comprensión consistente respecto a toda la Biblia con un tema, ¿no? Porque si tú coges cualquier texto, tú puedes hacer que Jesús, bueno, puedes hacer cualquier cosa de Jesús, puedes hacer cualquier cosa de la iglesia, puedes hacer cualquier cosa de todo, ¿no? Si no sigues un método claro. Pero cuál es el- ¿no? Siendo consistentes con toda la Biblia, tota escritura, ¿no? Como un modelo metodológico para estudiar la Biblia, en el que se estudia la Biblia a la luz de todo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pues ahí evidentemente se entiende que eh, si uno dice que el Espíritu Santo es solo una energía, crea más problemas que soluciones. Entonces, ¿de qué te sirve creer que el Espíritu Santo es una energía si luego hay más textos que van a chocar que simplemente decir, bueno, pues, oye, no lo vamos a comprender humanamente plenamente, pero la Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona y además es muy importante que actúe en mi vida como cristiano para que yo me pueda salvar. Entonces, simplemente lo he de aceptar porque está así revelado en la Biblia y si hay ciertas cosas que no se comprenden, pues em, decir, oye, la Biblia lo revela así, no, es fácil entender realmente. Si en algún caso choca con la lógica humana, como decimos del tema de la Trinidad o la encarnación o la doble naturaleza de Jesús, ¿no? Hay ciertos elementos que chocan con la lógica humana. Bueno, entonces vamos a rechazar todo lo que choca con la lógica humana en la Biblia. ¿Y sabéis en lo que nos convertiríamos? Pues en unos teístas que, bueno, pues ahí está Dios, pero eh, ¿sabes? O sea, te si uno aplica a todo la lógica absoluta desde el punto de vista humano, hasta fácilmente se puede ir al ateísmo, pero no se puede estudiar las doctrinas, no es que no tienen que tener lógica o consistencia, sino juzgarlas de si esto es lógico humanamente, ¿no? El Espíritu Santo o la doble naturaleza de Jesús. Entonces, la verdad espiritual, ¿no? La verdad que procede de fuera de este mundo, pues la eliminas, ¿no? Entonces Dios lo vuelves a un Dios mudo que no puede revelar cosas que van más allá de lo limitados que somos como humanos. Entonces, la persona del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, van más allá de lo limitados que somos humanamente. Pero entonces debemos decir, oye, Jesús murió por mí, ¿no? Soy salvo por él. ¿Y cuál es uno de los mayores dones que tenemos? Pues es el de que Jesús nos da su Espíritu Santo o el Espíritu Santo para trabajar por nuestra salvación. Y eso debe ser
el centro, ¿no? de la teología del Espíritu Santo. No tanto, pues, ¿por qué en ese texto dice no sé qué? Bueno, pero tú, ¿no? Tenemos que ir de las cosas más claras a las menos claras, ¿no? Y la cosa más clara es que el Espíritu Santo es una persona. Así que continuamos. Por otra parte, fijaros, esto es muy interesante, el género de la palabra griega espíritu, neuma, es neutro, ¿no? La palabra espíritu en el griego es neutro, pues está masculino, femenino y neutro. Que alguien, pues podemos decir aparentemente sugiriendo una realidad no personal, ¿no? Pues si el neuma es algo neutro, no es una persona. Más aún el hecho de que la escritura hable acerca del Espíritu Santo como tomando la forma de una paloma, o se asemeje al viento, al agua, al fuego, también contribuye a la idea superficial y equivocada de que el Espíritu Santo no es una entidad personal como el Padre y el Hijo, ¿no? Porque se revela o se manifiesta con estos elementos evidentemente sobrenaturales, pero también humanos, en el sentido de que son terrenales, pues uno puede decir, bueno, entonces el Espíritu Santo, ¿ves? Es una energía, pero es una idea superficial, ¿no? Es quedarse no profundizar un poco más en la Biblia y darse cuenta que si solo es una energía, hay tantos textos que pierden ya una lógica mínima, ¿no? Y es como ¿no? Para hacer un remache pequeño, para decir, bueno, por qué el Espíritu Santo se revela en forma de agua, de paloma, de fuego, de viento? Para arreglar eso, destrozamos toda la ropa, ¿no? Para poner un remache al porqué de esto en concreto. Porque el todo del Espíritu Santo, pues hay mucha evidencia de que es una persona divina. El énfasis exagerado sobre la descripción bíblica del Espíritu Santo como un don que concede dones a los hombres y mujeres también puede ser responsable por la interpretación errónea del Espíritu Santo como una energía divina antes que una persona divina. El Nuevo Testamento revela la naturaleza personal del Espíritu Santo en una variedad de formas. Por ejemplo, la palabra espíritu es neutra, pero los autores del Nuevo Testamento usan pronombres masculinos para referirse al Espíritu Santo. Entendían que era una persona. Entonces, a veces pierde la lógica porque en la misma frase o en el mismo contexto hablan del Espíritu Santo, usan la palabra neutra, pero usan con esa palabra neuma, usan pues, el género masculino y luego cuando usan un pronombre él, pues usan un pronombre masculino, cuando podrían usar uno neutro, ¿no? Entonces, incluso, entre comillas, cometen errores gramaticales para dejar claro que entienden que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien. Además, el Nuevo Testamento reconoce que el Espíritu Santo posee una variedad amplia, y este es lo que hay que afrontar, ¿no? Con honestidad. eh, que esto lo veremos al final del vídeo. Una variedad de características personales que explícitamente revelan su naturaleza personal. Algunas de estas son la inteligencia y el conocimiento, ¿no? Como un poder o algo inanimado tiene inteligencia y conocimiento, ¿no? Tiene emociones, hace juicio, se puede relacionar, ¿no? Como lo testifica el hecho de que es posible mentirlo. Pues, ¿no? Yo no puedo decir, esta botella la he mentido, o al agua lo he mentido. Solo se puede mentir, según de una lógica elemental básica, solo se le puede mentir a alguien. ¿No? Se le puede resistir o pecar en contra, ¿no? El famoso pecado contra el Espíritu Santo. Es más, el Nuevo Testamento también presenta al Espíritu Santo realizando acciones que solo un ser personal puede realizar. El Espíritu Santo habla, enseña, revela, testifica. Bueno, ahí podéis parar el vídeo y comprobar todos esos textos, para que veáis que es así, ¿no? Está en Hechos, en Lucas, en Corintios, en Juan, en Romanos. Bueno, revela, testifica, escudriña, envía, guía, conduce, dirige, declara cosas por venir y da testimonio a nuestro espíritu.
¿no? El espíritu del hombre, pues al final es la vida, ¿no? Entonces, muy interesante esa lógica de solo algo vivo puede testificar a otra cosa viva, ¿no? Y como nosotros tenemos un espíritu, es decir, estamos vivos, pues solo otra cosa que está viva puede dar testimonio, ¿no? Transformarnos, hablarnos. Es obvio, ¿no? Cuando uno se toma estos textos en serio y los lee y no viene con una idea preconcebida de no, el- yo, es necesario que el Espíritu Santo no sea una persona porque si no tengo que aceptar la Trinidad. Bueno, pues si la tienes que aceptar porque es bíblica, adelante. No, ¿de qué hay miedo? Aquí, cuando estamos defendiendo la deidad en la Biblia, no lo presentamos desde ninguna tradición o tomamos ideas prestadas de ningún sitio, sino simplemente somos consecuentes y somos estudiosos de la Biblia. Si la Biblia presenta la Trinidad, ¿por qué rechazarla? Si es que no tiene, la verdad que no tiene mucho sentido. Si el problema es que, pues es que yo no entiendo, ¿no? Que algo que comento casi en todos los vídeos, el problema de la lógica, ¿no? Que la Trinidad no es lógica. Bueno, de nuevo digo, en qué uno se basa para decir que algo en la Biblia no es lógico, ¿no? O por qué el requisito, el filtro para aceptar las cosas en la Biblia es la lógica. Porque pongo de nuevo ejemplos, y esto yo creo que lo voy a hacer en todos los vídeos. Si la lógica debe ser nuestro filtro, entonces, yo ayer lo comentaba en el anterior vídeo, el tema de la encarnación y la doble naturaleza de Cristo, humanamente, ¿qué lógica tiene? ¿No? ¿Cómo puedes explicar eso humanamente? No se puede explicar humanamente, pero es como la Biblia lo revela y gloria a Dios, lo acepto. ¿O cómo es posible que en 6 días Dios creó todo? ¿Yo lo puedo entender por la lógica? No, pero pues lo recibo como la revelación de Dios. Que, oye, Dios me presentó que así ha hecho las cosas, las acepto, no las filtro por la lógica. Porque de nuevo, si las filtramos por la lógica, pues era lo que indignaba tanto a Pablo a Pablo sobre los judíos y los griegos, ¿no? Porque los griegos, pues no les cuadra un Dios encarnado que muere en la cruz, porque el Dios de los griegos era un Dios muy lejano y todos los mitos estos que ellos tenían de Zeus y sus hijos eran, bueno, no todos creían literalmente que eso era así, ¿no? Y los judíos, pues tampoco les cuadraba un Mesías que muriera en la cruz. Y encima una persona divina que no fuera Jehová. Por eso no, rechazaban a Jesús también desde su lógica. Por eso el filtro para aceptar la Trinidad, para aceptar el Espíritu Santo, que es una persona, no es solamente la lógica, aunque veo la Biblia bastante lógica, sino es si es revelación de Dios y, y está en la Biblia. Y evidentemente, con toda esta serie lo que queremos transmitir es que todo lo que creemos sobre la deidad en la iglesia adventista es bíblico. Y si no, ha de probarse lo opuesto, no, pues no acusar eh, ¿no? de lo que sea, sino probar, ¿no? Una idea, pues se contrasta y se la rechaza o se le acepta, ¿no? También con otra idea, pues así, ¿no? Hay que ir a los argumentos, no a quizás a ataques personales o acusar la iglesia de no sé qué, sino, oye, ¿no te convence lo que la Biblia presenta sobre el Espíritu Santo y su personalidad? Eh, si no, ¿cómo se entienden todos estos textos? No tiene ningún sentido si el Espíritu Santo no es una persona. O sea, literalmente habría que quitar el sentido de tanta parte de la Biblia que no tendría ninguna lógica. Pero bueno, solo cuando comprendemos la revelación del Nuevo Testamento acerca de las personas divinas, coeternas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos ver plenamente la extensión y la naturaleza de la pluralidad del único Dios que el Antiguo Testamento anticipó vagamente, ¿no? O sea, en el Nuevo Testamento conocemos mucho mejor lo que ya el Antiguo Testamento anticipa. La pluralidad de las entidades divinas y la insistencia bíblica en la unicidad de Dios sientan las bases sobre las cuales se afirman la realidad trina de Dios. Dios es plural y a la vez es único y uno.
Ahora, la procesión del Espíritu Santo, ¿no? ¿Esto de qué va? Esto, pues igual no lo hemos, igual en la iglesia no se ha hablado tanto de este tema, pero creo que es muy importante repasarlo brevemente, ¿no? La enseñanza tradicional, ¿no? Porque la tradición cristiana sobre el Hijo se basa en la generación eterna, ¿no? Cristo es eternamente engendrado, es eternamente generado por el Padre. Y eso es una enseñanza tradicional en el cristianismo, sobre todo pues en la Iglesia católica y muchas de las iglesias protestantes. Y de la misma manera como la tradición cristiana cree en la generación eterna del Hijo por el Padre, también creen en la procesión eterna del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo procede eternamente, aunque algunos también pueden decir que en un momento puntual el Espíritu Santo también es creado, entre comillas, es engendrado o generado, como lo queramos llamar, de parte del Padre y el Hijo. La tradición enseña no solo que la realidad de la entidad del Hijo fue engendrada por el Padre, es decir, el Hijo es engendrado. Los antitrinitarios en la Iglesia Adventista creen que es engendrado en un punto concreto y la tradición católica cree que es engendrado eternamente. Em, pero digamos que siempre hay una subordinación del Hijo al Padre, ¿no? Ontológicamente, por naturaleza, el Hijo siempre va a estar subordinado al Padre. Y con la misma lógica, el Espíritu Santo, por la procesión eterna, siempre está subordinado, eternamente está subordinado al Hijo y al Padre. Digamos que esto pues viene a ser un poco quién es el Dios. Igual no cualquier cristiano estaría de acuerdo, ¿no? Pero digamos que ese orden de mando siempre ha estado en la deidad, ¿no? El orden de mando que encontramos en la revelación, los adventistas entendemos que es en el contexto del plan de la salvación, en el contexto de la encarnación, no es aquí en un momento reducido de la historia, pero pues la tradición dice que eso es ese orden de mando que, que tiene Dios, ¿no? Del Padre al Hijo, del Padre y el Hijo al Espíritu Santo, siempre ha sido así. Entonces, eso sí que es la gran diferencia entre la visión trinitaria tradicional y la visión trinitaria bíblica adventista, ¿no? Porque pues, una de las cosas también que se comentan, que es un poco chiste, pero que la iglesia, bueno, que la iglesia adventista pues, tiene el mismo concepto de Trinidad que el resto del cristianismo. Y obviamente usamos la misma palabra teológicamente, Trinidad, pero el cómo lo concebimos hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir que tenemos exactamente la misma comprensión de la Trinidad que tendría otro cristiano que no sea adventista. Pero bueno, esto es un tema para otro vídeo que vamos a entrar más al grano en estas ideas. Entonces, la idea de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se origina, ¿no? ¿En qué se basa esta idea? En la promesa de Jesucristo de enviar al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra, ¿no? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, ¿no? Digamos que esta teología se basa en este texto, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre. Creen que el Espíritu Santo es una persona, pero que procede, como que el Padre engendra también, bueno, no usan la palabra engendra, sino el procede del Padre. Pero pues, Jesús realmente ahí está hablando acerca de la misión del Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Para lograr los objetivos del plan de la salvación. Cristo envía al Espíritu Santo como su representante, ¿no? Que procede de él por naturaleza. Es una declaración de la vida y la misión de Dios, ¿no? De cómo Dios se revela en su misión de salvarnos, no tanto en su naturaleza. Vale. El Espíritu, por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo. Por eso podemos decir, aunque podemos decir que esta es
el título que le ponemos a la etiqueta que le ponemos a esta creencia nuestra, ¿no? Que Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Por eso lo llamamos Dios el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es alguien, es omnipotente, divino, eterno. El hecho de que el Espíritu Santo lleve nombres divinos constituye pruebas de su deidad, ¿no? Porque recordemos que el Espíritu Santo es el otro consolador, es el cumplimiento de la promesa descrita en Mateo 28, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Está al mismo nivel que el Padre y el Hijo, y encima Jesús promete que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Jesús no se encuentra aquí, en este mundo. Además, él cuando se encarna, cuando se hace humano, digamos que él siempre ya forma parte de la familia humana por la eternidad. Entonces, hay algunas limitaciones que para salvarnos él decide libremente tomar, que es hacerse, en algunos casos, limitados, ¿no? Y seguramente podemos decir que Jesús, por haberse encarnado, por haberse hecho humano, perdió pues la habilidad quizás de estar en todas partes, ¿no? Esa omnipresencia. Obviamente, desde el intelecto de Dios, Dios es omnipotente, es decir, es conocedor de todo, pero físicamente, entre comillas, eh, Jesús seguramente perdiera esa capacidad, ¿no? Entonces, por eso Jesús les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya porque necesitáis a ese otro consolador que no tiene no está limitado por naturaleza como yo ahora lo estoy, por decisión de salvaros. Y el Espíritu Santo sí que tiene esa capacidad divina pues, de estar plenamente en todas partes, en todo momento, obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es llamado el poder del Altísimo en Lucas. Como dice ahí Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo tiene una parte significativa en la encarnación, ¿no? Cuando pues, eh, esa parte de Dios o esa persona de Dios se hace el Hijo de Dios, ¿no? Se hace Cristo, ¿no? El Mesías. Por eso el Espíritu Santo es el responsable de la concepción de Jesucristo en la Virgen María, ¿no? Lo que significa que Jesús es hijo del Santo, el Hijo de Dios, verdaderamente divino y verdaderamente humano. El Espíritu Santo, aunque actuando detrás de las escenas, desempeña un papel importante en el plan de la salvación, ¿no? Alguien puede decir, pero es que sobre todo en el Antiguo Testamento tiene una presencia muy pobre. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, hay diferentes explicaciones. No, pero bueno, seguramente es porque el centro de nuestra atención ha de ser el Hijo, ¿no? El Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, aquel que murió por nosotros. Por eso el Espíritu Santo, pues, él desempeña unas funciones, un papel en un plano secundario. El ser humano es considerado su templo, como está descrito en 1 Corintios 6:19. Ahora, cuando los israelitas hacen el santuario y la misma presencia de Dios entra ahí, ¿no? En el santuario y luego en el templo de Salomón. La misma presencia de Dios, la Shekinah, que es como lo llamaban, como se llama en la Biblia, y eso es lo que habilita, eso es lo que lo hace el templo de Dios, ¿no? Al santuario y al templo de Jerusalén. Entonces, de la misma manera, Dios se manifiesta, se presenta dentro de nosotros, vive dentro de nosotros a través, ¿no? Por el Espíritu Santo. Por eso, pues, tener el Espíritu Santo nos hace muy interesante el templo de Dios o el templo del Espíritu. Lo interesante es que el pasaje del apóstol Pablo coloca al ser humano como el templo de Dios, ¿no? Porque usa el templo del Espíritu y el templo de Dios de forma como sinónimos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ser templo de Dios y templo del Espíritu Santo expresa la misma realidad, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Por eso también al Hijo
se le llama Dios, ¿no? Al verbo se le llama Dios, Cristo es Dios, porque también en su naturaleza, su realidad es que es Dios. Juan 14:16, ¿no? Jesús promete enviar ese otro consolador y la palabra griega traducida otro es alos, un término que significa otro de la misma clase u otro de la misma especie, ¿no? El griego es un idioma bastante complejo, desarrollado, aunque es un idioma pues, antiguo que hoy en día no se usa, el griego koiné, el griego clásico, pero tiene diferentes palabras para lo que nosotros nos referimos a otro, ¿no? Y cuando Jesús habla de ese otro consolador, usa adrede la palabra alos, pero también hay otra palabra en griego para decir otro, que es heteros, que significa otro de una clase diferente, o otro de una clase de las dos, ¿no? Diferente, extraño. Si, por lo tanto, por la lógica de Jesús mismo, ese alos parácletos, que por cierto, consoladores parácletos, que si Jesús es divino, el Hijo de Dios, ¿no? Es divino, como resalta el Evangelio de Juan, ese otro consolador, alguien de la misma clase que él, entonces el Espíritu Santo es divino, pues los dos están en un paralelo, ¿no? De deidad. Hay quien diga que el Espíritu Santo es el propio Jesús, ¿no? Puede que alguien pueda decir eso. Otros dicen que es el Padre o que incluso es un ángel, ¿no? Porque en algún momento hay que reconocer que es una persona. Entonces dicen, bueno, puede que sea un ángel o no importa. Es una persona, pero porque el Padre está presencialmente o el Hijo. Pero existe suficiente evidencia que el Espíritu Santo no es ni Jesús ni es el Padre, ya que Juan 15, Jesús anuncia la venida del Consolador, ¿no? Enviado por el Padre para recordar las enseñanzas del Hijo. Pero cuando ve, ¿no? Fijaros el texto, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es esa promesa? De que aquel espíritu que viene del Padre, el cual también yo os envío, del Padre, él da testimonio acerca de mí. ¿Quién es ese él? ¿El Padre o el Espíritu? Hombre, si uno se toma el texto en serio, pues es el Espíritu el que da testimonio acerca de Jesús, que además lo dicen en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces ahí vemos que incluso en Juan 15 hay de forma bastante clara esas tres personas diferentes de la deidad, ¿no? El Hijo, que envía a ese otro consolador, que da testimonio, y el Padre también está ahí participando, ¿no? En todo eso. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, ¿no? Esa es la misión. Porque uno dice, bueno, ¿pero para qué? Pues porque el Espíritu Santo ha de convencer a nuestro espíritu, ¿no? Una persona divina viene a convencernos a cada uno de nosotros para aceptar a Jesús, ¿no? Porque el Espíritu da testimonio de Jesús y nos une a Él. Porque el Espíritu está unido a Cristo en naturaleza. Nos proporciona salvación, justificación, santificación, adopción, glorificación. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso no es tan importante cómo es, sino ni siquiera quién es, sino qué es lo que hace por nosotros. Y lo hace en parte, podemos decir, todo en el contexto de la salvación, en cuanto a acercarnos a Jesús. El Espíritu Santo produce amor en nuestros corazones, ahí lo podemos ver en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, y este nos une en perfecta armonía. ¿No? Solo una persona puede producir amor para con otra, ¿no? Entonces ahora, si uno lee estos textos, debe decir que ahora lo que nos produce amor hacia el Padre es una energía o un poder, pero eso es una idea casi idólatra, ¿no? En el que algo inanimado produce amor y produce conexión con algo vivo, ¿no? Esa es la definición más básica de, pues de creer en ídolos, ¿no? En la idolatría más básica es referirse con algo inanimado ¿no? La gente que usa los iconos de Jesús, de María, de lo que sea, y adora esos iconos, cree que
ese objeto inanimado de yeso los conecta con el Cristo real que está allá en el cielo. De la misma manera, si nosotros pensamos, bueno, es que la energía, el poder de Dios nos conecta al Padre, yo al menos así lo veo, es una especie de idolatría inconsciente, pero lo es. El Espíritu Santo fue responsable de la encarnación de Jesús. También lo ungió para desarrollar su misión en Lucas 3, 21 y 22. Lo habilitó para esa obra redentora e hizo posible también su resurrección. Y aquí quizás podéis parar y este es más bien un esquema de todas las características personales que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Es decir, características de una persona, no de una energía, de un poder, bueno, pero es... o sea, a veces hay que aceptar la evidencia cuando es clara, no no buscar el quinto pie al gato, sino, oye, se presenta en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo tiene voluntad propia y ejerce poder de decisión, evidencia intencionalidad, evidencia bondad. Pausad el vídeo y leed todo lo que aparece aquí en pantalla. Y vais a ver que, consecuentemente, el Espíritu Santo realiza actividades que solo pueden ser realizadas por una persona. Entonces ahora habría que literalmente cambiar el concepto de persona para rechazar que el Espíritu Santo es una persona. Cuando, ¿no? Si tienes que desmontar todo un sistema, ¿no es más fácil aceptar de que el Espíritu Santo es una persona y, y entonces todo el Nuevo Testamento tiene una lógica absoluta en vez de decirle, hay gente que prefiere seguir negando la persona del Espíritu Santo y quitarle toda la lógica interna al Nuevo Testamento a aceptar la simple realidad de que el Espíritu Santo es una persona y que, por lo tanto, la Trinidad es bíblica, no viene por influencia pagana, aunque pues, esto quizás es esto lo podemos hablar en otro momento, pero sí que existe el concepto de tres dioses en otras religiones, pero bueno, que coincidencia no significa que haya una correlación, ¿no? Habría que probar que eso fue así y realmente en cuanto a, a la Biblia, ¿no? Cuando uno estudia la Biblia, no necesita mirar bueno, con reojo a otras religiones para concluir la Trinidad, o sea, la encuentra en la misma Biblia, ¿no? Si uno lee Génesis, Apocalipsis y concluye la Trinidad y no ha leído nada más, pues evidentemente su concepto de la Trinidad viene de la Biblia, no viene de alguna religión de la India, ¿no? Del hinduismo o de cualquier otro concepto pagano de Trinidad. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro vídeo. Bueno, el Espíritu Santo habla, enseña, revela, inspira, intercede, ayuda, da testimonio, elige, escoge, opina, ordena, clama, conoce, sabe, entiende, aclara la Biblia, guía, conduce, administra, ejerce liderazgo, envía, comisiona, ama. Oye, no matemos el, el método histórico gramatical. Si la gramática dice que el Espíritu Santo hace todas estas cosas que solo las puede hacer una persona, pues adelante. Hay que aceptar lo obvio, ¿no? Como persona, al Espíritu Santo se le puede afrentar, se le puede entristecer, se le puede mentir, se le puede blasfemar, se le puede tentar, se le puede hacer resistencia, es posible rebelarse contra él y además aquí podéis ver que hay textos incluso del Antiguo Testamento. Y por último, última diapositiva, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia es evidente en todas sus áreas de acción. Por eso, alguien, a ver, esto pues es una opinión también personal, ¿eh? Pero alguien que tiene una pobre comprensión del Espíritu Santo a nivel de iglesia es algo que como pastor me preocuparía. Porque fijaros, ahora voy a leer todo lo que el Espíritu Santo hace por el creyente, ¿no? Nos habilita a ser cristianos, literalmente podríamos decir, ¿no? A ser seguidores de Cristo con garantías. Y si alguien rechaza esa misión,
ese hecho del Espíritu Santo, es algo que a mí en lo personal me entristece porque literalmente uno mata todo, ¿no? La promesa esa de Jesús de que no nos de que no nos ha dejado solos, de que está con nosotros aquí acompañándonos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo para la iglesia, ¿no? Para cada individuo de la iglesia? Invita a los nuevos creyentes, los convence y los bautiza. Dirige la labor misionera, da poder a la predicación de la palabra, dirige las deliberaciones de las juntas y guía la toma de decisiones, guía la elección de dirigentes, conduce mediante profecía, inspira y perfecciona las oraciones de los creyentes, intercede por los santos, orienta la enseñanza y la formulación de la doctrina, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña hasta la doctrina correcta. Instruye, amonesta, alienta a las congregaciones, mantiene el gozo, la paz y la esperanza viva en la iglesia, obra milagros, santifica a los miembros y ahí por último reparte dones para su edificación y confirmación. Casi nada. Por eso, para mí, yo creo que eh, el comprender que humanamente todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y luego ese poder nos es dejado a cada uno de nosotros. Y es por ello que podemos ser imitadores verdaderos de Jesús, porque aquel que le dio el poder en su vida humana nos da a nosotros también el poder para vivir y para tener esa capacidad de andar como cristianos, con firmeza, con fe, con esperanza, con amor. Rechazarlo es algo que no tiene lógica, no tiene cabida. Es literalmente rechazar, aparte de la salvación, el mayor don que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Así que bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar del Espíritu Santo. Símbolos. Pero bueno, yo creo que con este vídeo, que ya está durando una hora de nuevo, ha quedado claro que por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, podemos en algún otro vídeo tratar de tocar algún otro detalle, poder ubicar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero yo creo que eso es claro con lo que hemos estudiado hoy, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios es plural, Dios se revela a través de diferentes personas y cuando uno estudia plenamente todo de Génesis a Apocalipsis, pues se da cuenta de eso, ¿no? De que hay tres personas únicas, cada uno con su función, pero que son divinas y uno se tiene que rendir a la evidencia bíblica y ser consecuente y respetuoso con la Biblia, porque si uno empieza a torcer cada versículo y le da una interpretación personal propia y se saca cosas de la manga, pues puede, pero ¿qué necesidad hay? Cuando la verdad bíblica es tan obvia y clara, ¿no? Como que el Espíritu Santo es una persona, ¿eh? No, no entra en el misterio de su naturaleza o el misterio de otras cosas, sino simplemente se nos revela como una persona que tiene la capacidad de ayudarte para que te salves. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros. Y fue algo que yo hace más de 10 años descubrí que siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Que el Espíritu Santo, cuánto nos capacita, ¿no? Eh, y además cuando llegué a esa conclusión, cuando me convencí, dije, wow, no que el Espíritu Santo sea una persona, sino qué es lo que hace el Espíritu Santo por mi persona. Por eso creo que uno de los grandes énfasis para una iglesia sana es la misión del Espíritu Santo y que cada uno ha de recibirlo si no lo ha recibido ya. Y que eso y realmente, ¿cómo ocurre eso? Pues cuando uno recibe a Jesús, también recibe al Espíritu Santo, o también podemos decir a su Espíritu. Así que bueno, gracias por haber estado ahí en esta décima parte conmigo y que sepáis que ya lo siguiente, que entraremos ya en temas más de análisis teológico y análisis histórico de por qué la Iglesia Adventista, pues históricamente acepta la Trinidad en un punto concreto de todos los años de historia que ya tiene, que son pues más de 180, ¿no?
desde que se inicia como un movimiento. Así que gracias por haber estado ahí conmigo en este vídeo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Gracias y que Dios os bendiga a todos. Hasta luego.